Así fue el último partido de Xavi, las cosas buenas y malas, la despedida de la plantilla y los jugadores que podrían haber jugado su último partido a continuación. Muy buenas a todos, queridos amigos del fútbol. Sí, ya fue el final definitivo de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona y cómo irse nada más que con una buena victoria ante el Sevilla de visitante. El español nos deja en esta liga con datos con 71 victorias, 16 empates y 15 derrotas. La verdad que son números que no suenan nada mal. Es más, si comparamos con el último entrenador que fue Koeman, lo supera con un 63.3% ante los 58 o 59% que tenía Koeman en temas de victorias. Pero Xavi, ¿cómo se mantuvo en este encuentro? La verdad que fue uno, entre comillas, de los más tranquilos en toda la fase de inicio a final y terminó la liga con 85 puntos. Es más, un dato curioso es que justamente la ganó con 88 puntos, es decir, 3 puntos más, y hace pensar que en tema de puntos al menos no lo ha hecho mal en esta temporada. Obviamente hay otros factores que determinan una temporada muy buena y esta no lo ha sido para Xavi. Sin embargo, en este último partido que nos dejó como entrenador del Barcelona, en los aspectos positivos a remarcar es que de inicio se notó esa presión alta, al menos de la línea de los delanteros y de los mediocampistas, recuperando esos errores que dejaba el Sevilla, donde también empezaban a profundizar con más jugadores en el área rival. Es más, también quiero destacar cómo ese mediocampo en este partido se lo vio más abierto, con más amplitud y más espacio, en especial con Pedri. Algo que el Barça ha tenido en este partido es que todos sus jugadores buscaban abrir la cancha, desmarcarse y encontrar pequeños espacios para poder recibir el balón, y el medio campo estuvo con este buen funcionamiento, destacando en este proceso cómo desde abajo sale el balón, encuentran los mediocampistas y ubican espacios para mandar a sus extremos, en este caso Cubarsí, que es un buen filtrador y tiene muy buena salida a sus 17 años, encuentra a un Cancelo que me extrañó mucho, la verdad, verlo como interior derecho, ya que su posición inicial era como lateral derecho, pero algo que me gusta de este jugador es que su multifuncionalidad le permite moverse por todas las áreas del campo, y ya se lo ha visto más de una ocasión jugando como interior derecho o izquierdo, y en este caso se encontró en esa posición que habilitó por la banda a Yamal, que con sus enganches también le entrega ese balón que pone muy pero muy bien Lewandowski para abrir el primero. Otro punto a favor es cómo los jugadores tienen mejor llegada a balones parados, y cosa curiosa que jugadores como Fermín o como Pedri puedan llegar con contundencia aún siendo inferiores en porte y puedan hacer goles. Justamente aquí la tapa el arquero, una gran atajada. Y otra de las cosas que pude notar en este partido es esos toques de primeras más certeros y con mejores habilitaciones, y me refiero a cuando reciben el balón, encuentran a un jugador cercano para que éste cambie la jugada o abra la cancha o filtre un balón. Esta situación se generó muchísimas veces en el partido, que permitió no solo habilitar las bandas, sino que también profundizar y encontrar situaciones, muchas de peligro. Es más, el Barcelona tuvo varias ocasiones en la primera mitad, salvo que por desfortunas y otras por no aprovecharlas de manera correcta, no pudieron hacer ese gol en la primera mitad. Justamente esta forma de conectar con todos tus jugadores en la segunda mitad permitió tener muchos más espacios y también encontrar a jugadores desmarcados, donde también se produjo ese golazo de Fermín López como un extremo puro. La calidad de este jugador para ser mediocampista y adaptarse y evolucionar en cualquier posición del campo lo han hecho alguien muy importante en estas últimas fases del Barcelona, porque ha hecho goles muy claros, no solo desde tiros de fuera del área, de remates en el punto penal, también de cabeza. Este jugador de seguro Flick lo va a pulir muchísimo más porque tiene todas las capacidades para entrar en su esquema. Pero la otra cara también de este partido fueron los errores graves que todavía mantiene el Barcelona, en especial jugadores que estuvieron muy irregulares y que empezaron a dejar esos cimientos, como lo es Koundé. En los primeros minutos da un despeje muy mal dentro del área, no despeja con contundencia y casi ocasiona el gol del rival. Pero el punto más negativo del Barça, y que de seguro debe cambiar Flick,
son esos retrocesos que los mantiene desubicados y fuera de las posiciones. Son muchos balones largos lo que intentó el Sevilla para salir al contraataque, y muchos de ellos encontró a los jugadores, a los defensas más desubicados, siendo el claro ejemplo en el minuto 37, donde un contraataque deja a un jugador defensa único para poder intercedir en esa jugada, y la verdad que el Sevilla se la comió por completo porque tenía al otro lado a El Nesiri para rematar solito ese balón. Pero donde estoy seguro que Hansi Flick podría intercedir en esta temporada es esa presión del club azulgrana. Si bien decía que al principio había esa intensidad de ir a buscar el balón como lo hicieron los delanteros, ya después del minuto 30 se veía ese físico o al menos poca presión en la intersección de sus rivales, es decir, no los presionaban en la salida de los mismos y dejaban sobre todo espacios abiertos, no controlaban o no veían las marcas para poder defender y ejecutar las coberturas correctas. Claro ejemplo en el siguiente, donde recibe solo el medio campo y también este permite conectar con su delantero o con su mediocampista, y donde no existe presión alguna, y en la jugada donde este habilita a El Nesiri, solo Koundé está atento a este jugador y los demás se quedan observando. Errores de intensidad, errores defensivos que deben cambiarse sí o sí y ponerse las pilas Hansi Flick. A pesar de ello, Xavi se llevó su victoria merecida, siendo mejor que el Sevilla en ciertas situaciones del campo, y como no nos dejó estos momentos que tal vez no te diste cuenta, como por supuesto, ese gran abrazo y dedicatoria de Fermín López a su entrenador, que lo hizo debutar, que lo hizo jugar, que lo perfeccionó justamente cuando estaban en una época donde tal vez lo iban a vender al jugador. Pero además también la plantilla se despidió de todo el staff técnicos con grandes abrazos, como podemos observar en pantalla. El fin de un ciclo que posiblemente no solo se vayan con los staff técnicos, ya que también hay jugadores que posiblemente hayan jugado su último encuentro, en especial el caso de los Joao. Según las informaciones, Hansi Flick todavía tiene dudas acerca de los Joaos, en especial Félix, que también fue un fichaje de técnico, ya que Xavi no contaba con él. Sin embargo, Hansi Flick tal vez pueda darle una oportunidad. En el caso de Cancelo también hay dudas, pero hay más rumores de su permanencia, ya que después de ver el partido de hoy vemos muchas cualidades ofensivas, aunque Hansi Flick debe pulir mucho si es que se llega a quedar su aspecto defensivo. Los otros que también están marcados posiblemente sean Ferran Torres, Oriol Romeu y Íñigo Martínez. El Tiburón Torres, la verdad que ha ido de menos a más, de más a menos, ha tenido sus revulsivos en la temporada. Parecía que esta iba a ser la suya, empezó goleador, pero las lesiones y también la poca influencia al equipo pues parece ser un desmarque después de que llegó en el 2020 o 2021. Íñigo Martínez se había asegurado su permanencia para Xavi, pero según Flick no sabemos qué pueda pasar con este central. Ya tenemos también el regreso de Eric García y vamos a ver con qué centrales nos podemos quedar, pero al menos Íñigo Martínez está en esa duda. Y por supuesto Oriol Romeu, que ya el mismo Xavi aseguró que se equivocó fichando a este jugador. Poca confianza en esa posición, no daba buena salida, no recuperaba, hacía errores, entregaba malos pases. En definitiva, una lista que significa que va a salir del Barcelona. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en un próximo video, apasionados del fútbol y culés.